Bueno, ya tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues como siempre, aquí abrumados por tantas preguntas que la actualidad ciber Empieza fuerte el año, nos lleva a los temas legales, ¿no? Pasa de todo, desde que el espacio aéreo se ve comprometido porque se viene abajo las herramientas que llevan, entre comillas, todavía funcionando y que son en efecto electrónicas y generan una responsabilidad, hasta que los coches, déjame que lo diga así, se vuelven locos porque los hackers se hacen con ellos y en ese caso quién es responsable de las cosas y mil cosas más, ¿no, Gabriel? Exactamente. Bueno, hemos rememorado aquel 11S en Estados Unidos. ¿Sí? El martes todo el espacio aéreo de Estados Unidos cerrado por un fallo informático, sencillamente por no actualizar el software que dio, un archivo corrupto que además también se guardó en la copia de seguridad. Por tanto, no se podía ni siquiera restaurar la copia de seguridad, pues ya tenía el archivo corrupto. Así que fue con responsabilidad de la compañía Southwest, que no sabía dónde estaban ni sus pilotos ni sus azafatas, y encadenó ahí una serie de suspensiones que afectaron también a las demás compañías. ¿Qué más cosas tenemos de actualidad, Gabriel? Bueno, muchísimas. Hace muy poquitas horas, NordPass, una famosa compañía de gestión de password, nos ha revelado que en España la principal contraseña, la número 1, sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, por lo menos sabemos contar hasta 6, ¿no? La contraseña más usada en España. Un nuevo año, porque viene acumulando récord, ¿no? Y la segunda, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. O sea, la segunda un poquito más avanzado. Para los que llegan un poquito más lejos, son un poco más listos, ¿no? Sí, en los primeros 10 puestos, clubes de fútbol con el año, en fin, esto hay que alertar, fechas, por supuesto, que la gente pone fechas, hay herramientas de fuerza bruta que tienen diccionarios, los cuales incluyen los nombres de clubes de fútbol, fechas, todo esto para forzar el romper una contraseña. Una contraseña se rompe, estas herramientas sencillamente en un segundo puede llegar a introducir entre 2.000 y 3.000 contraseñas en un solo segundo, una herramienta estándar, ¿verdad? Pero es curioso, Gabriel, porque si estamos en nuestro domicilio y resulta que alguien nos da una patada a la puerta, enseguida nos sobresaltamos y yo qué sé, y pensamos en todo y ponemos un montón de esfuerzos para que eso no ocurra, cambiamos la cerradura, etcétera. Y sin embargo aquí no somos conscientes de que tenemos una puerta abierta, no a la sala, sino a toda nuestra intimidad, ¿no? A todo. ¿No te parece? Sí, esto siempre es un poco lo que luchamos nosotros los peritos en informática con el tema de si yo no tengo nada que ocultar, ¿qué más da, no? Y esto no. Bueno, ahora seguimos hablando un poquito más adelante. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos con ello. Bueno, y aprovechando que tenemos aquí a Gabriel Araujo, antes hablábamos también de las comunicaciones, de cómo la gente se quedaba paralizada en shock pues cuando recibes alguna cuestión de tipo legal en casa, no sabes cómo actuar. Te emplazo para que un día hablemos sobre lo mismo, pero en lo electrónico, ¿te parece? Magnífico. Que ahí se nos meten hasta el fondo en casa y si lo cogemos, hay temas también con Hacienda que ha ocurrido, vamos a ver si lo comentamos. Sí. Y hoy quiero que nos centremos también en lo que son las cámaras, ¿no? Las cámaras de seguridad. Este es un punto abierto que tenemos hacia nuestra intimidad y en el que hay mucha experiencia, sanciones. Hay dos formas de enfocar, son la misma, pero digamos, dos formas de enfocar el tema. Por la vía administrativa de las sanciones, etcétera, la protección de datos, y otra por la vía judicial con respecto también a la intimidad y la responsabilidad civil en la que se puede incurrir por estos temas. Cuéntanos. Bueno, esa misma distinción lo hace la jurisprudencia y también las instrucciones y guías dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, que entre las informaciones que hemos sabido esta mañana, precisamente sabemos ahora el volumen de sanciones impuestas por la agencia en esta materia, ha alcanzado a los 23 millones de euros de sanciones, incluyendo la multa de 10 millones a Google. Quieto parado, es decir, sí. Es que ese es otro tema. Es decir, la gente no es consciente del perjuicio económico, quizás por ahí podamos entrar más fácilmente para darnos cuenta de que viene el lobo a nuestro favor, porque se trata de protegernos a nosotros mismos, ¿no? Pero, repite, las dimensiones son... Sí, 23 millones de euros, no es poco. Ahora bien, esta cifra podemos felicitarnos porque es sensiblemente menor que la del 2021, que fueron 35 millones. Es decir, 23 millones incluyendo
famosa multa de 10 millones a Google. O sea que ha habido una bajada de 12 millones de euros. Bueno, las malas lenguas dicen porque estamos en año electoral y todo esto, y a lo mejor, bueno, un poquito por eso. Todo puede pero ser. Sí. Yo me aferro a la idea de que hay mayor conciencia por parte de las empresas para eso, para salvaguardar bien la protección de los usuarios. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Qué podemos hacer en las empresas para tener, digamos, de la forma correcta, disfrutar de los servicios que dicha fórmula, es decir, que se produzca una vigilancia, etcétera, y sin incurrir en ninguna responsabilidad? Bueno, como hablaba de la Agencia Española de Protección de Datos, realmente no hay ningún reproche a que hacer en cuanto a información, porque realmente la Agencia Española de Protección de Datos sí que tiene en su web abundante información, específicamente en esta materia de vigilancia, ¿verdad? De las cámaras de vigilancia, todos con diferentes apartados, incluso hay unos formularios para hacer, para interponer la correspondiente reclamación, está muy bien guiado, en fin. La verdad que hay que felicitar en ese aspecto porque sí que hay mucha información. Lo que más nos están últimamente consultando es respecto a, por ejemplo, el famoso timbre con cámara que está arrasando Amazon, por ejemplo, con la venta de su famoso timbre con cámara. La gente está preguntando a ver si es legal y todo. Vamos a hacer un matiz. Es decir, se trata de ese aparatejo, digámoslo, que lo que ofrece es que en lugar de la mirilla habitual en las casas, lo que hace es que permite pues que veamos a través de una cámara y por supuesto que se pueda grabar esa... Claro, bueno, se le llama mirilla electrónica, digamos, para ponerle la etiqueta, ¿no? Profesional. Y bueno, hay que hacer una distinción. Hay varios modelos que se venden online muy baratos. Desde luego la mirilla electrónica sí que tiene un mucho mayor rango de visión, más amplio, en fin, se puede reconocer, se puede hacer zoom, igual. Hay que hacer la distinción entre si graba o no graba, porque la mirilla electrónica, si no graba, no tiene ninguna consideración, igual que cualquier mirilla, por mucho que tenga más resolución. Es como si tuviéramos una óptica distinta, ¿no? Y efectivamente. Sí. Incluso aunque venga con infrarrojo, porque muchas veces el gran problema de las mirillas es que no se ve realmente porque está oscuro el descansillo, ahí incluso hay mirillas con infrarrojo que se ve perfectamente y se puede identificar a la persona. La consideración que hay que hacer aquí es si saca fotos y si graba vídeo. Ahí sí es un problema, porque queda fuera, digamos, de la salvaguarda del ámbito doméstico. Sabemos que la ley de protección de datos hace siempre la exclusión doméstica, ¿verdad? Pero en este caso, como está grabando fuera del ámbito domiciliario, sí que hay que tener especial cuidado también si es dentro de la comunidad de propietarios, si la mirilla también coge la parte de la vía pública, que es una de las cosas también que tengo un caso incluso que una abogada asesoró mal al cliente en el sentido de que le dijo ningún problema, si es la vía pública se puede grabar, y esto no es así. En absoluto. No claro. Se puede grabar en la vía pública. Hay excepciones cuando justo enfocas solo a tu propia entrada. Sí. Y además encima del entorno es inseguro, etcétera, etcétera, pero evidentemente no estás, digamos, haciendo una panorámica de, pues eso, de la calle, ni mucho menos. Claro, como tú apuntas, excepcionalmente cuando no hay más remedio que coger un ángulo, hablamos de la vía pública, hablamos de la acera también. Sí, la acera es parte de la vía pública, ¿no? Evidentemente el sí. Escaparate, perdona, es decir, exacto. Justo lo que enfoca nuestro escaparate para protegernos de actos vandálicos, etcétera. Solamente cuando no hay manera de instalar la cámara para salvaguardar bienes, servicios e instalaciones, que es lo que dice el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos, pues excepcionalmente sí pudiera abarcar un poquito más, pero siempre con ese principio de proporcionalidad, de idoneidad y de necesidad, ¿no? Sí. Respetando ese principio, ¿verdad? Y luego, una cosa importante, hay que tener en la parte de comunidad de propietarios la autorización de la comunidad de propietarios también para eso. Lo mismo cuando queremos instalar una cámara de videovigilancia de nuestra plaza de parking, también tenemos que elevar a la Junta de Propietarios, pedir ese permiso, que esté en el acta, en fin, toda esa formalidad. Sí, digamos que si vivimos en una vivienda unifamiliar, la cosa, entre comillas, es más fácil, depende de nosotros solo, pero cuando estamos hablando de eso, de propiedad horizontal, de una comunidad de propietarios, hay que contar con ellos para ese tipo de cuestiones, ¿no? Otra de las cámaras que también... Perdón un momentito, y habrá que registrar debidamente esos datos que se protegen, o sea, que se recogen. Bueno, en realidad no hace falta un agente digital como tal, que otra de los datos que sabemos esta mañana, que ya hay 300.000 empresas
con agente digital, con lo cual también ha habido un avance significativo en esta Hay opciones materia. en el mercado, que es importante. Sí, en ese sentido, lo que sí dice la Agencia de Protección de Datos es de sobregrabar y sobreescribir, que no sea unos datos que se guarden permanentemente, sino que se estén sobreescribiendo temporalmente, ¿no? Y hablando de sobreescribir, precisamente otra de las cámaras que tiene mucho éxito y que también está trayendo quebradera de cabeza a más de uno son las dashcam, esas cámaras que vienen incluidas en los vehículos, ¿no? Eso que en la televisión o en yo qué sé, o en cualquiera de los programas estos de informáticos y las redes sociales triunfan con señores que se cruzan delante del coche, ¿no? Etcétera, etcétera, accidentes, etcétera. El gran problema es que no están siendo convenientemente anonimizadas y este es el problema que está trayendo estas sanciones. Únicamente tienen que enfocar a la parte frontal del vehículo. No están permitidas las cámaras de 360 grados, no están permitidas las cámaras de gran angular, que solamente, digamos, que tienen únicamente que enfocar específicamente y dirigidas hacia el frontal del vehículo, ¿no? Nunca hacia adentro y tampoco pueden grabar sonido. Esto es muy importante, el sonido no se puede grabar. Y solamente, otra vez, con el principio proporcional, en el sentido de únicamente con un fin de investigación de accidente o un acto vandálico y demás. Cuando se apaga el vehículo y se detiene, no se puede grabar, no se puede, han sancionado muchas veces gente que ha tenido activada está estacionado el vehículo y ha seguido grabando. Eso no es legal, esto no es legal. Únicamente es para eso, para los fines de esclarecimiento de un accidente. Está claro que tenemos que asesorarnos cada vez que implantemos o como se diga, pongamos ese tipo de aparatos, digamos, dentro de dispositivos dentro de nuestro vehículo, ¿no? Y hay mucha información realmente. También es cierto que la jurisprudencia contempla esa excepcionalidad. Por ejemplo, tenemos el caso de un taxista que va a ser atracado y demás, puede girar perfectamente para en ese momento grabar el interior del vehículo, pero ni siquiera el interior del vehículo, no se puede grabar ni siquiera el interior del vehículo, o sea que hay que respetar siempre la privacidad, la intimidad. Si lo piensas, es un espacio de intimidad como cualquier otro, ¿no? Exacto. Se trata de proteger ese ámbito personal y por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? Nos preguntan también muchísimo de lo que es el ámbito doméstico, ¿no? Por ejemplo, las autocaravanas que también tienen este tipo de cámaras, claro, dicen, es que yo vivo en la caravana, ¿no? Dice, sí, pero para vivir en la caravana tienes que informar al juzgado y declarar que ese espacio sí es el que está viviendo, que es tu domicilio, y en ese caso sí también habría esa excepcionalidad, pero siempre, como digo, no captando partes de la vía pública, salvo que sea, por ejemplo, una empresa de transporte. La empresa de transporte sí que se les permite... Temas de seguridad, en ese sentido, seguridad no es en el sentido de safety, sino de security, es decir, exacto. De vigilancia. Está muy bien hecha que el inglés nos permite esa diferencia y por lo tanto hay que abusar de ella, ¿no? Es decir, de seguridad en el sentido de que los cacos, digamos, puedan acceder a las mercancías, ¿no? Claro, es que lo que es porque claro, esto ha ido madurando, ¿no? Conforme la casuística ha ido delimitando los límites legales y efectivamente en este caso las empresas decían, pero ¿cómo puedo vigilar yo el contenedor o el acceso al almacén si no veo el acceso de cómo acceden y demás, ¿no? Conclusión, que no pasa nada porque montemos un tipo de cámaras de esas que se llaman las dash camera o como se diga, y lo que pasa es que tenemos que hacerlo con el respeto, ¿no? De las reglas y la línea de lo que estamos diciendo. Gabriel, señalizar las cámaras. Aunque tengamos nuestra plaza de parking, hay que señalizar, hay que poner el responsable de tratamiento y hay que poner, por supuesto, una dirección o un teléfono o un email de la persona responsable de tratamiento para el acceso, cancelación y rectificación. Al final estamos hablando de la normativa general aplicada únicamente a esta franja, ¿no? A este servicio concreto. Sí, porque son muchísimas, las sanciones son muy altas, son muy altas. Y déjame que te pregunte, ¿qué es esto de las super cookies? Que las empresas de telecomunicaciones se les va, digamos, ¿cuál es el régimen? ¿Se les va a exigir una autorización? Cuéntanos, que es una cosa y otra. Bueno, siempre que hablamos de datos, a nivel de marketing es muy jugoso. Los datos son realmente un negocio importantísimo y las grandes tecnológicas que están viendo a través de sus redes, ¿no? Esas grandes instalaciones de fibra, además, pasar sus datos, dice, oye, nosotros queremos tenemos que sacar provecho, ¿sí? Nuestro trozo del pastel. Entonces hay las Big
TIC, las grandes tecnológicas, que son los proveedores de servicios, los ISP, han ideado una super cookie por la cual los usuarios puedan también venderles publicidad personalizada, ¿no? Esto, de momento, no es legal, está en fase de pruebas y tiene que ser autorizada por la Unión Europea, que tiene tiempo hasta febrero para pronunciarse sobre esta materia. Es una cookie realmente que va a acompañarnos en todo momento. Ya hay algunas pruebas. Las pruebas ahora mismo dan un consentimiento de uso, pero que tiene que renovarse cada 3 meses. Es decir, realmente el consentimiento es de no uso. O sea, yo me niego a usarlo, pero bueno, esto es lo que realmente tiene que dirimir la Unión Europea, porque no es del todo legal que haya una actividad por parte del usuario constante por la cual no quiero que esté, ¿no? Es decir, el usuario tiene que únicamente oponerse a ello y no tener que estar permanentemente para que se le incluya, ¿no? Para que no se le incluya. Entonces, bueno, la super cookie esta va a ser rastrear toda nuestra actividad, absolutamente toda nuestra actividad en Internet, para eso, para que los proveedores de servicios puedan ofrecernos publicidad, ¿no? Recordamos que las cookies son esas galletitas que se dice en inglés, y es la traducción directa, que de alguna forma dejan constancia de dónde hemos estado, cuánto tiempo, etcétera. En definitiva, se puede con ellas perfilar quiénes somos y por lo tanto nos llega en consecuencia una publicidad o el servicio que fuera totalmente a medida, ¿no? Sí, además permite, por supuesto, una vez que hayamos entrado en un sitio web, no tener que volver a poner la contraseña, es esta cookie. Esa es la parte buena en ese sentido, sí, ¿no? Quizás y luego favorece un poco, digamos, el entrar en determinados ámbitos, ¿no? Sí, además, y por otro lado, también evita el spam, es decir, la cookie, si más o menos rastrea y ve mis intereses, pues no me ofrece productos que no me interesen. Hay parte positiva y negativa, ¿no? Desde luego, la parte negativa es la exposición, pero claro, lo que quiero que vea la ciudadanía es que con su actitud pasiva, lo que hablamos al principio, ¿no? Sí. Con esto que dicen, a mí me da lo mismo, yo no tengo por qué proteger mi privacidad, porque a mí quién me va a hackear y yo no soy nadie, y todo esto pues está alentando a este tipo de abuso con nuestros datos. Por lo tanto, yo siempre aliento a las personas a ser muy celosas de nuestros datos. Hay que tomar una postura proactiva, que se dice, es decir, activa en ese sentido, tomar posición y evidentemente saber lo que uno hace, que a lo mejor lo que decimos, hay una lectura positiva de las galletitas, de esas cookies, sí, ¿no? Pero evidentemente a sabiendas de dónde estamos. Y sobre todo, como decías también con respecto a las grandes tecnológicas, es decir, que esa autorización, digamos, como no sé cómo decirlo, es decir, sine qua non y totalmente abierta, indefinida y demás, pues eso es algo que en principio no es de recibo, ¿no? Me parece que no. Claro, no tiene que, además lo dice la Ley de Protección de Datos, el artículo 6 es muy claro al respecto, también el artículo 5 que hagamos y también el artículo 45 del Reglamento de Protección de Datos con respecto a que toda esta medida siempre tiene que estar en consonancia con el espíritu, la norma, tanto de la Unión Europea como de cada Estado miembro. Entonces, yo aliento a eso, a que seamos mucho más celosos con nuestra privacidad, con nuestra intimidad, y luego no nos quejemos, porque luego, claro, alegremente damos datos, nos vienen phishing, nos vienen intentos de estafa y demás, y bueno, después vienen los lamentos. En realidad están hechos tal para cual, es decir, que realmente están a medida de aquel que ha facilitado las cosas y ha mostrado su vulnerabilidad, algo que evidentemente nos ocurre a todos, cualquiera somos vulnerables y tenemos que estar en sobre aviso. Gabriel Araujo, nuestro perito informático forense ciber de referencia, muchas gracias por tu visita y como siempre seguiremos abusando de ti, pero encantado. Pero bien, Hasta la próxima. Gracias. Adiós.